Imagina un reino al borde del colapso, dividido por decisiones insensatas. Tras la muerte de Salomón, el sabio rey que había unificado Israel, estalla un conflicto devastador entre su hijo Roboam y Jeroboam, un líder rebelde de las tribus del norte. Por un lado, un rey inexperto rodeado de consejeros arrogantes. Por otro, un líder dispuesto a todo con tal de asegurar su dominio. ¿Qué fue lo que llevó al reino de Dios a partirse en dos? En este vídeo, vamos a ver cómo las decisiones, el ego y el orgullo pueden destrozar hasta el reino mejor estructurado. Así que quédate hasta el final para no perderte ni un solo detalle. Vamos a sumergirnos más a fondo en el contexto histórico y el legado de Salomón, analizando qué estaba en juego durante su reinado. Cuando Salomón ascendió al trono tras la muerte de su padre, David, heredó un reino ya consolidado, pero lleno de desafíos. David había sido un guerrero valiente, un rey que unió a las tribus de Israel en un solo reino, consolidando fronteras y trayendo estabilidad. Pero Salomón tenía otra misión. No era un guerrero como su padre, su arma no era la espada, sino la sabiduría. Y fue precisamente con esa sabiduría, otorgada directamente por Dios, que comenzó a gobernar. Al principio de su reinado, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció cualquier cosa que deseara. Salomón, con humildad, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Esta petición agradó tanto a Dios que no solo le concedió sabiduría, sino también riquezas y una promesa de paz para todo su reinado. Con esa sabiduría divina, Salomón construyó un reino próspero. Fortaleció a Israel mediante alianzas diplomáticas con otras naciones, especialmente casándose con princesas extranjeras, lo que trajo paz a sus fronteras. Países como Egipto, Tiro y otras naciones vecinas veían a Israel como un aliado estratégico. Bajo su liderazgo, el comercio floreció. Salomón controlaba rutas comerciales vitales, lo que aportó una gran cantidad de oro, plata y otros recursos a su reino. Tenía una flota de barcos que comerciaba con tierras lejanas, incluyendo Ofir, famosa por su oro. Jerusalén se convirtió en el centro de una nación que irradiaba riqueza, cultura y conocimiento. El mayor símbolo del reinado de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén, una obra monumental que llevó 7 años en completarse. El templo era considerado la morada de Dios en la tierra, un lugar de adoración y sacrificios donde el pueblo de Israel se reunía para honrar al Señor. La grandeza del templo era incomparable, sus muros estaban revestidos de oro, sus columnas eran majestuosas y sus tesoros, inestimables. El Arca de la Alianza se colocó en el Santo de los Santos, un lugar tan sagrado que solo el sumo sacerdote podía entrar, y eso solo una vez al año. El templo de Salomón se convirtió en el corazón espiritual de Israel. Sin embargo, a medida que el reino crecía, también crecían las tensiones internas. Para mantener su vasto imperio y sus proyectos ambiciosos, como el templo y sus grandiosos palacios, Salomón impuso altos impuestos al pueblo y utilizó trabajo forzado de muchas tribus. La carga financiera y el cansancio empezaron a pesar sobre las personas comunes. El sentimiento de insatisfacción, antes contenido, empezó a crecer. Muchos veían a Salomón como un rey distante, más preocupado por sus riquezas y alianzas que por el bienestar de su pueblo. Pero había otro problema más profundo. Las alianzas matrimoniales que Salomón hizo con otras naciones trajeron más que tratados de paz. Cada esposa extranjera trajo consigo sus propias creencias y prácticas religiosas. Al principio, Salomón parecía firme en su devoción a Dios. Pero, con el tiempo, esas influencias extranjeras comenzaron a minar su fe. Salomón permitió que sus esposas levantaran altares a otros dioses, como Astarté, la diosa de los sidonios, y Moloc, adorado por los amonitas. Estos altares no solo eran símbolos de idolatría, sino verdaderos desafíos al pacto de Israel con el único y verdadero Dios. El pueblo comenzó a dividirse espiritualmente. Mientras algunos seguían fieles al Dios de Israel, otros fueron seducidos por las religiones extranjeras. El culto a falsos dioses se empezó a crecer. Esta idolatría fue un golpe profundo a la identidad espiritual de Israel, un pueblo que había sido elegido por Dios para ser apartado de las naciones paganas que lo rodeaban. Ese alejamiento de Dios no pasó desapercibido. El Señor envió profetas para advertir a Salomón sobre el peligroso camino que estaba tomando, pero Salomón, ya más mayor y atrapado en sus propios deseos, no hizo caso. El final del reinado de Salomón estuvo marcado por la inquietud. Aunque externamente el reino aún parecía próspero, internamente había grietas profundas. Las tribus del norte, en particular, estaban cada vez más descontentas con los impuestos y el trabajo forzado que mantenían la opulencia de Jerusalén. La idolatría carcomía el alma del pueblo y la relación con Dios estaba debilitada. La paz, que en otro tiempo parecía tan sólida,
se desvanecía. Fue entonces cuando, en los últimos años de Salomón, Dios levantó enemigos para desafiar a Israel. Hadad, el edomita, y Rezón, de Damasco, empezaron a alzarse contra Salomón, atacando y trayendo perturbaciones. Pero el mayor desafío vendría desde dentro, en la figura de Jeroboam, un joven líder de las tribus del norte que comenzó a ganar popularidad entre los descontentos. Se convertiría en el rostro de la rebelión que estaba a punto de estallar. Así, el legado de Salomón se transformó en una historia de gloria y decadencia. Construyó el reino más poderoso que Israel había visto, pero sus decisiones finales, sus desvíos de Dios y la opresión de su propio pueblo allanaron el camino para la división que estaba por venir. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel, que se había convertido en una verdadera potencia bajo su gobierno, se encontraba al borde de un gran cambio. El reinado de Salomón estuvo marcado por una prosperidad impresionante, pero también por las cargas pesadas impuestas al pueblo. Durante los últimos años de su mandato, empezaron a surgir tensiones internas que no desaparecieron con su muerte. Al contrario, se intensificaron aún más. Roboán, el hijo de Salomón, era el heredero natural al trono. En Judá, la gente lo aceptaba sin cuestionarlo como sucesor legítimo del gran rey, pero las tribus del norte no estaban tan dispuestas a seguir a un nuevo rey sin antes poner sobre la mesa sus quejas. Durante el reinado de Salomón, soportaron impuestos altísimos y trabajos forzados para mantener el lujo de la corte y los grandes proyectos de construcción, como el Templo de Jerusalén y los numerosos palacios reales. Ahora que el rey había muerto, veían una oportunidad para renegociar su relación con la casa de David. Fue entonces cuando Jeroboam, un hombre con gran influencia y liderazgo entre las tribus del norte, entró en escena. No era un líder cualquiera, había algo especial en él. Jeroboam ya había sido elegido por Dios para desempeñar un papel importante en la historia de Israel. Cuando Salomón aún estaba vivo, un profeta llamado Ahías se le acercó, rompió su capa en 12 pedazos y le dio 10 de ellos, simbolizando las 10 tribus del norte que gobernaría en el futuro. Quedaba claro que Dios estaba preparando a Jeroboam para liderar, y esta profecía estaba a punto de cumplirse. Tras la muerte de Salomón, Jeroboam, que había huido a Egipto por miedo a ser asesinado por el rey, volvió a Israel. Fue recibido por las tribus del norte como su representante y portavoz. Y con su regreso, se presentó la oportunidad de cuestionar al nuevo rey. Roboam decidió viajar a Siquelm, una ciudad importante en el territorio de las tribus del norte, para ser coronado formalmente como rey. Siquelm no fue elegida por casualidad, era un lugar histórico y un centro de poder en el norte. Allí, las tribus del norte se reunirían para decidir si aceptarían a Roboam como su rey. Sin embargo, su apoyo no llegaría sin condiciones. Jeroboam, representando a las tribus del norte, presentó una petición muy clara: haz más ligero el yugo que tu padre nos impuso, y nosotros te serviremos. En otras palabras, pedían que Roboam redujera los impuestos y el trabajo forzoso que habían soportado bajo Salomón. Esta era la oportunidad de Roboam para ganarse la lealtad de las tribus del norte y mantener el reino unido bajo su gobierno. La decisión estaba en sus manos. Pero Roboam dudó. En lugar de responder de inmediato, pidió 3 días para pensar. Y durante esos 3 días, buscó consejo en 2 grupos muy distintos. Primero, consultó a los ancianos que habían servido a su padre, Salomón. Estos hombres, sabios y con mucha experiencia, le aconsejaron que escuchara al pueblo y mostrara compasión. Si ahora aligera su carga, ellos te servirán fielmente para siempre, le dijeron. El consejo era simple: muestra bondad al pueblo y el reino permanecerá unido. Pero Roboam no se conformó solo con el consejo de los ancianos. También consultó a sus amigos más jóvenes, los hombres con los que había crecido en la corte, acostumbrados al lujo y la opulencia. Estos jóvenes consejeros eran altaneros y pensaban que demostrar fuerza era la mejor manera de ganarse el respeto. Diles que tu meñique es más grueso que la cintura de tu padre, le dijeron. Si mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones. En otras palabras, le aconsejaron ser aún más duro que Salomón, mostrando una autoridad absoluta. Desgraciadamente, Roboam decidió seguir el consejo de los jóvenes. Al tercer día, cuando se reunió de nuevo con Jeroboam y los representantes de las tribus del norte, dio la respuesta que cambiaría la historia de Israel: mi padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré aún más pesado. Con estas palabras, Roboam selló la división del reino. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se rebelaron de inmediato. ¿Qué parte tenemos nosotros con la casa de David?, dijeron. A vuestras tiendas, oh Israel. Así, las 10 tribus del norte se separaron de Judá y coronaron a Jeroboam como su rey.
El reino de Israel, que había sido unido bajo David y Salomón, ahora estaba dividido en dos: el reino del norte, Israel, gobernado por Jeroboam, y el reino del sur, Judá, gobernado por Roboam. Esta división no fue solo política, sino también espiritual y social. Las tribus del norte, bajo el mandato de Jeroboam, pronto se distanciaron aún más de Judá, tanto en términos de adoración como en la alianza con Dios. Jeroboam, temiendo que su pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo y se reconciliara con Roboam, construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, e incentivó al pueblo a adorarlos, lo cual fue un gran pecado a los ojos de Dios. Así, la unidad que David y Salomón habían trabajado tanto por construir se desmoronó. El pueblo de Dios estaba ahora dividido, y las cicatrices de esta división se sentirían durante muchas generaciones. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam estaba a punto de asumir el trono de Israel, pero se encontró con un reino en crisis. El pueblo, especialmente las tribus del norte, estaba agobiado por los elevados impuestos y los trabajos forzados que había impuesto Salomón para sostener sus grandes edificios y su lujoso estilo de vida. Ahora, con la oportunidad de un nuevo comienzo bajo el reinado de Roboam, esperaban un alivio. Pero, ¿qué haría Roboam? El momento era crítico. Roboam necesitaba tomar una decisión que definiría su reinado y el futuro del reino de Israel. Justo después de ser coronado, los líderes de las tribus del norte se reunieron con él en Siquelm, un lugar con un peso histórico, para hablar de sus preocupaciones. Al frente de esta delegación estaba Jeroboam, un hombre que ya había desafiado el gobierno de Salomón y que ahora regresaba de su exilio en Egipto, representando los intereses de las tribus del norte. Le presentaron a Roboam una propuesta muy sencilla: tu padre nos cargó con pesadas cargas. Si tú alivias estos pesos, seremos tus siervos leales. La petición era clara. No pedían una revolución, sino justicia y un respiro. Era una oportunidad de oro para que Roboam ganara la lealtad de todo Israel y mantuviera la unidad del reino. Roboam, consciente del peso de su decisión, pidió 3 días para pensarlo. Sabía que la respuesta no sería fácil. Entonces, buscó consejo, y aquí es donde la historia da un giro importante. Primero, fue a los ancianos que habían servido a su padre, Salomón. Estos hombres eran experimentados, sabios y conocían bien las complejidades de gobernar un reino tan grande y diverso. Habían presenciado el éxito de Salomón, pero también las tensiones que surgieron en los últimos años de su reinado. Aconsejaron a Roboam mostrar compasión y empatía hacia el pueblo. Si hoy les sirves y les das una buena respuesta, dijeron los ancianos, te servirán para siempre. En otras palabras, sugerían que, al escuchar el clamor del pueblo y aliviar sus cargas, Roboam aseguraría su lealtad y garantizaría la paz y estabilidad del reino. Ese consejo era sensato y reflejaba una profunda comprensión de las necesidades del pueblo. Gobernar con justicia y empatía era la clave para mantener la unidad. Si Roboam hubiera escuchado a los ancianos, podría haber sido recordado como un rey que sanó las heridas del reino después de años de opresión. Pero Roboam, todavía inseguro, decidió consultar a otro grupo de consejeros, los jóvenes que habían crecido con él en la corte. Estos hombres, a diferencia de los ancianos, no tenían la sabiduría y experiencia de los mayores. Estaban acostumbrados a la vida de lujos y poder en la corte real y creían que la autoridad del rey debía ser impuesta con firmeza. Para ellos, la debilidad era sinónimo de pérdida de control. Los jóvenes consejeros dieron un consejo muy diferente. Le dijeron a Roboam que debía mostrarle al pueblo quién mandaba. En lugar de ceder ante sus demandas, debía imponer más autoridad. Dile al pueblo que tu dedo meñique es más grueso que la cintura de tu padre, le aconsejaron. Si mi padre os castigó con látigos, yo os castigaré con escorpiones. Este era el consejo que ellos creían que era el camino para ganarse el respeto y la obediencia del pueblo. Para ellos, la única manera de mantener el poder era a través del miedo y la fuerza. Roboam, seducido por esta demostración de poder, decidió seguir el consejo de los jóvenes. Cuando pasaron los 3 días y se reunió de nuevo con Jeroboam y los representantes de las tribus del norte, dio su respuesta. En lugar de ofrecer alivio, Roboam declaró que sería incluso más severo que su padre. Dijo al pueblo que aumentaría la carga sobre ellos y que gobernaría con mano dura. Esa respuesta fue la gota que colmó el vaso para las tribus del norte. Al escuchar esas palabras, se rebelaron al instante. ¿Qué tenemos que ver con la casa de David?, gritaron. Cada uno a sus tiendas, oh Israel. Con esta decisión, Roboam no solo rechazó la oportunidad de mantener unido el reino, sino que también selló la división de Israel.
Las 10 tribus del norte rompieron con la casa de David y coronaron a Jeroboam como su rey, formando el reino de Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron leales a Roboam, formando el reino de Judá. Este momento fue decisivo e irreversible. El reino que David y Salomón habían construido, antes unido y próspero, ahora estaba dividido en dos. Roboam, al rechazar el consejo de los ancianos y seguir el camino de la arrogancia y la opresión, provocó la revuelta y la separación. El resultado fue una nación dividida, con dos reinos separados y una historia marcada por conflictos y rivalidades que durarían generaciones. Esta elección de Roboam no fue solo una cuestión política, también tuvo profundas consecuencias espirituales. La división del reino significó también una división en el corazón del pueblo de Dios, que ahora se veía fragmentado, no solo geográficamente, sino también en su fidelidad y unidad ante el Señor. Es una lección poderosa sobre liderazgo y la importancia de escuchar a los consejeros sabios, en lugar de dejarse llevar por el orgullo y el ansia de poder. La elección de Roboam nos muestra que decisiones impensadas pueden causar rupturas profundas, tanto en el reino como en el corazón del pueblo. Jeroboam, antes de convertirse en el líder de las tribus del norte, era un hombre conocido por su capacidad de trabajo y liderazgo. No provenía de una línea real, pero su habilidad para organizar y dirigir llamó la atención de Salomón. Durante el reinado de Salomón, Jeroboam fue nombrado supervisor de una parte importante de las obras públicas, especialmente sobre las tribus de Efraín y Manasés, en el norte de Israel. Su talento para administrar y su carisma natural lo hicieron popular entre el pueblo, especialmente entre aquellos que sufrían bajo las pesadas cargas impuestas por Salomón para mantener su vasto imperio. Sin embargo, esta cercanía con el poder también convirtió a Jeroboam en una amenaza. En un momento dado, un profeta llamado Ahías se le acercó con un mensaje sorprendente. Ahías tomó su manto nuevo y lo rasgó en 12 pedazos, entregándole a Jeroboam 10 de esos pedazos. Profetizó que Dios dividiría el reino de Israel por los pecados de Salomón, que había permitido la idolatría en su reino. Las 10 tribus del norte serían dadas a Jeroboam, y solo las tribus de Judá y Benjamín quedarían bajo el control de la casa de David. Este acto simbólico marcó a Jeroboam como el futuro líder de una gran parte del reino, pero también lo puso en peligro. Salomón, consciente del potencial de Jeroboam para convertirse en un rebelde, intentó matarlo. Para salvar su vida, Jeroboam huyó a Egipto, donde vivió como exiliado bajo la protección del faraón hasta la muerte de Salomón. Este periodo de exilio fue crucial, ya que le permitió observar las debilidades del gobierno israelita y entender las tensiones que se estaban generando entre las tribus del norte y el gobierno central en Jerusalén. Cuando Salomón falleció y Roboam subió al trono, las expectativas del pueblo para un cambio positivo eran enormes. Las tribus del norte, agotadas por los excesivos impuestos y el trabajo forzado, creían que este nuevo rey podría traer un respiro. Fue entonces cuando Jeroboam, animado por el descontento generalizado, regresó de Egipto y rápidamente se convirtió en el portavoz de estas tribus. La petición era clara: querían alivio. Pedían que Roboam fuese un rey más justo, que escuchase las necesidades de su pueblo y aliviase las pesadas cargas que había impuesto su padre. Pero, como sabemos, Roboam ignoró el consejo de los ancianos, y al elegir el camino de la arrogancia, perdió la oportunidad de unificar el reino. En este punto, Jeroboam vio su oportunidad. El fracaso de Roboam en apaciguar a las tribus del norte dejó un vacío de liderazgo, y Jeroboam estaba listo para llenarlo. Cuando Roboam declaró que aumentaría las cargas sobre el pueblo, las tribus del norte se rebelaron. Gritaron: «No tenemos nada que ver con la casa de David. A vuestras tiendas, Israel». Y, con estas palabras, rompieron su relación con la casa de David. Jeroboam, quien ya había sido identificado como el líder natural de los descontentos, fue elegido por las 10 tribus como el nuevo rey del recién formado reino de Israel. Su ascenso al trono del norte no fue solo un acto de poder político, sino también el cumplimiento de la profecía de Ahías. El pueblo ansiaba un cambio, y Jeroboam, con su experiencia y carisma, parecía ser la persona adecuada para liderar este nuevo capítulo. No obstante, su ascenso también trajo nuevos desafíos. Jeroboam necesitaba consolidar su poder y asegurarse de que las tribus del norte no volviesen a la lealtad con la casa de David. Sabiendo que el templo en Jerusalén era el centro espiritual de toda la nación, temió que su pueblo, al seguir adorando allí, pudiera eventualmente volverse contra él. Así que Jeroboam tomó una decisión que cambiaría para siempre el rumbo de la historia de Israel. Construyó 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y dijo al pueblo: «Aquí están los dioses que os sacaron de Egipto». Fomentó la adoración en estos lugares, alejando así a las tribus del norte de Jerusalén y del verdadero culto a Dios en el templo.
Con esta acción, Jeroboam no solo fragmentó políticamente el reino, sino que también dividió espiritualmente al pueblo de Dios. La idolatría que introdujo fue un paso trágico que tendría graves consecuencias para el futuro del reino de Israel. Jeroboam, que comenzó como un líder carismático y libertador, pronto se convirtió en el hombre que llevó a Israel a un camino de idolatría y alejamiento de Dios. Su liderazgo, que inicialmente se basaba en el descontento popular y la búsqueda de justicia, se transformó en una búsqueda de autopreservación y control. Usó el descontento del pueblo como trampolín para alcanzar el poder, pero, al hacerlo, desvió al pueblo de su verdadera alianza con Dios. Esta historia nos recuerda que, incluso cuando somos llamados a liderar y corregir injusticias, las decisiones que tomamos pueden alejarnos del camino correcto. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un rey justo, que podría haber restaurado la verdadera adoración a Dios entre las tribus del norte. Sin embargo, en lugar de eso, eligió el camino de la idolatría, buscando preservar su poder por encima de todo. El papel de Jeroboam en la división del reino de Israel fue fundamental, y su historia sirve como una advertencia sobre el peligro de poner el poder por encima de la verdadera adoración y fidelidad a Dios. La ruptura definitiva entre Judá e Israel fue un momento decisivo en la historia del pueblo de Dios, y todo comenzó con la coronación de Jeroboam como rey de las tribus del norte. Este acontecimiento marcó el punto de no retorno, una división irreparable que cambió para siempre el destino de Israel. Tras el fracaso de Roboam en apaciguar a las tribus del norte, el ambiente era de total revuelta. Las duras palabras que pronunció, afirmando que aumentaría aún más las cargas del pueblo, resonaron como una sentencia de separación. Las tribus del norte, lideradas por Jeroboam, se unieron y declararon su independencia de la casa de David. La frase que se escuchó entre el pueblo fue clara y contundente: no tenemos parte con David, ni herencia con el hijo de Jesé. A vuestras tiendas, Israel. Con esta declaración, las 10 tribus del norte abandonaron su lealtad al trono de Jerusalén y coronaron a Jeroboam como su nuevo rey. La coronación no fue solo una ceremonia, sino un acto de desafío y ruptura con el pasado. Las tribus se unieron en torno a Jeroboam, reconociendo en él un líder que representaba su deseo de liberarse del yugo opresor que había comenzado al final del reinado de Salomón y continuaba con Roboam. Mientras Jeroboam consolidaba su poder sobre las 10 tribus del norte, el reino de Israel, Roboam se quedó con las tribus de Judá y Benjamín, formando el reino de Judá. La capital de Judá permaneció en Jerusalén, donde el templo, construido por Salomón, seguía siendo el centro espiritual del pueblo. Sin embargo, la sensación de unidad que antes caracterizaba a la nación se había perdido. El reino que David había unificado con tanto esfuerzo ahora estaba dividido. Roboam, al darse cuenta de la gravedad de la situación, intentó reaccionar. Quería retomar el control de las tribus rebeldes y reunificar el reino. Para ello, comenzó a preparar un ejército de 180.000 guerreros de Judá y Benjamín, listos para luchar contra sus propios hermanos, las tribus del norte de Israel. Su intención era clara. Pensaba que podía reconquistar las tribus que se habían sublevado y restaurar el Reino Unido. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. Un profeta de Dios llamado Semaías fue enviado a Roboam con un mensaje claro y contundente: no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volved cada uno a vuestra casa, porque este hecho viene de Dios. Las palabras del profeta fueron como un jarro de agua fría para los planes de Roboam, quien comprendió que esa división estaba permitida por Dios. Decidió entonces desistir de su campaña militar y regresar a Jerusalén, aceptando que el reino estaba, de hecho, dividido. Desde ese momento, la separación entre Judá e Israel se volvió definitiva. Roboam gobernó sobre el reino de Judá, conformado por las tribus de Judá y Benjamín, manteniendo el centro espiritual de la nación en Jerusalén. Sin embargo, su posición como rey ya no era la misma que la de sus predecesores. El reino de David, que una vez fue grandioso y unificado, ahora estaba fragmentado. Por otro lado, Jeroboam gobernaba sobre las 10 tribus del norte, formando el reino de Israel, con su capital en Siquelm. Para consolidar su poder, Jeroboam sabía que debía evitar que el pueblo del norte continuara adorando en Jerusalén, lo cual podría reavivar la conexión espiritual con la casa de David. Así que, en un intento de mantener la lealtad de las tribus bajo su dominio, Jeroboam cometió un error garrafal. Estableció 2 becerros de oro, uno en Betel y otro en Dan, y declaró al pueblo que esos eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Esta acción de Jeroboam fue un claro alejamiento de la adoración al verdadero Dios y un movimiento estratégico para consolidar el control sobre el reino de Israel. Sabía que, si el pueblo continuaba yendo a Jerusalén para adorar, sus alianzas espirituales y emocionales podrían hacerles retornar la lealtad al reino de Judá. Al crear nuevos centros de adoración,
Jeroboam garantizó que las tribus del norte permanecieran separadas tanto política como espiritualmente. A partir de ese momento, el reino de Judá y el reino de Israel siguieron caminos diferentes. Mientras Roboam gobernaba un reino más pequeño pero fiel al Dios de Israel, Jeroboam gobernaba un reino más grande, pero dividido por la idolatría. Esta división no solo fragmentó la nación políticamente, sino que también creó una ruptura espiritual que tendría consecuencias profundas para las generaciones futuras. La ruptura entre Judá e Israel fue una herida profunda en la historia del pueblo de Dios. Lo que empezó como una promesa de bendición bajo el reinado de David y Salomón terminó en una amarga división, con dos reinos rivales, cada uno buscando su propio camino. Y mientras Roboam y Jeroboam gobernaban sus respectivos reinos, el pueblo de Dios, que una vez estuvo unido bajo una sola bandera, ahora estaba dividido y en constante conflicto. Esta historia sirve como recordatorio de que, cuando los líderes no escuchan la sabiduría y eligen el orgullo y el poder, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para ellos, sino para todo el pueblo que lideran. Tras la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió no solo políticamente, sino también espiritualmente. Roboam, rey de Judá, mantuvo el templo de Jerusalén como el centro de adoración a Dios, mientras que Jeroboam, que gobernaba las tribus del norte, temía que su pueblo regresara a Jerusalén y perdiera la lealtad. Entonces, estableció nuevos santuarios en Betel y Dan, con becerros de oro para la adoración, desviando al pueblo hacia la idolatría. Esta batalla ideológica entre Judá e Israel fue una lucha por el control religioso, con profundas consecuencias espirituales y políticas para el futuro de ambas naciones. Tras la división definitiva entre Israel y Judá, la tensión entre los dos reinos no se limitó a la política o la religión. El conflicto rápidamente escaló al terreno militar. Roboam, al ver que su reino, Judá, era ahora solo una fracción del poderoso imperio que su padre, Salomón, había gobernado, no estaba dispuesto a aceptar la pérdida de las tribus del norte sin luchar. La fragmentación del reino parecía una afrenta al legado de su abuelo, David, y de Salomón. Roboam sentía que necesitaba actuar rápidamente para reunificar Israel bajo su mando. Sin embargo, la situación era delicada. Roboam tenía el control sobre Judá y Benjamín, pero Jeroboam estaba ahora firmemente al mando de las 10 tribus del norte. El nuevo rey de Israel, Jeroboam, se había fortalecido, y su apoyo entre el pueblo era sólido. A pesar de ello, Roboam todavía creía que podía reconquistar las tribus perdidas por la fuerza militar. Poco después de la división, Roboam comenzó a prepararse para la guerra. Reunió un ejército de 180.000 guerreros de Judá y Benjamín, todos listos para marchar contra Israel. Su objetivo era claro: recuperar el control total de lo que había sido el Reino Unido de Israel. Era una misión arriesgada, pero, para él, necesaria. Para Roboam, esto era más que un conflicto fronterizo. Se trataba de reivindicar su derecho a gobernar sobre todo el pueblo elegido de Dios. Sin embargo, antes de que Roboam pudiera iniciar su campaña militar, ocurrió algo inesperado. El profeta Semaías apareció con un mensaje de Dios. Ordenó a Roboam y a todo el pueblo de Judá que no lucharan contra sus hermanos, las tribus de Israel. Semaías dejó claro que la división del reino formaba parte del plan divino. Dios estaba detrás de la separación, y la guerra entre los dos reinos no debía llevarse a cabo. Ante este mensaje, Roboam tuvo que dar marcha atrás. Obedeció la palabra de Dios y desistió temporalmente de su intento de reunificar los reinos por la fuerza. Pero la paz entre Judá e Israel era precaria. La rivalidad entre Roboam y Jeroboam seguía hirviendo, y las tensiones en las fronteras entre los dos reinos eran constantes. Incluso sin una guerra abierta, pequeños enfrentamientos comenzaron a surgir. Había disputas por territorios y rutas comerciales estratégicas, y las tensiones militares aumentaban. Cada lado estaba listo para defenderse y, de ser necesario, atacar. Los enfrentamientos en las fronteras, aunque fueran menores, demostraban que la paz nunca sería completa mientras hubiera división entre las 12 tribus. Estos conflictos esporádicos generaban un clima de inseguridad e incertidumbre, especialmente para la gente que vivía en las zonas limítrofes. Era una tensión constante entre hermanos que, hasta hace poco, formaban parte de una sola nación. Con el paso de los años, la situación no mejoró. Los conflictos continuaron, con Israel y Judá en un constante estado de alerta. Cada reino seguía fortaleciéndose militarmente, preparándose para cualquier posible ofensiva del otro. Aunque hubo intentos de hacer las paces, el resentimiento entre ambos reinos, alimentado por líderes con intereses egoístas, era demasiado fuerte para permitir una verdadera reconciliación. Con el tiempo,
El conflicto entre Israel y Judá se convirtió en un ciclo interminable de batallas y desconfianza, marcando profundamente la historia de ambos reinos. Lo que empezó como una lucha por el control político y religioso se transformó rápidamente en una guerra por poder y supervivencia, en la que las fronteras no eran simples líneas en un mapa, sino cicatrices profundas en la historia del pueblo de Dios. Después de la división entre Israel y Judá, ambos reinos enfrentaron tiempos complicados. El sueño de un Israel unido, que floreció bajo el gobierno de David y Salomón, comenzó a desmoronarse. La separación territorial no solo trajo consigo una división física, sino también una serie de problemas que debilitarían profundamente a ambos reinos. Israel, bajo el mando de Jeroboam, parecía fuerte al principio. Había ganado el apoyo de las 10 tribus del norte, establecido nuevos centros de culto en Betel y Dan, y contaba con un ejército leal. Pero esa aparente estabilidad era engañosa. El nuevo reino estaba plagado de tensiones internas. Las tribus del norte no tenían la misma cohesión que Judá y Benjamín en el sur. Cada una tenía sus propios líderes locales, intereses y disputas internas. Jeroboam también se enfrentó a duras críticas por introducir la idolatría al establecer los becerros de oro como símbolos de culto. Esto creó una división espiritual en el pueblo, alejando a muchos que aún querían seguir los mandamientos de Dios. Además, Jeroboam vivía con el constante temor de que el pueblo regresara a Jerusalén para adorar en el templo. Sabía que, si el corazón del pueblo se volvía de nuevo hacia Judá, podría perder el trono. Esto lo llevó a tomar decisiones políticas y religiosas que lo alejaron cada vez más de la voluntad de Dios, volviendo su gobierno más frágil e inestable. El pueblo empezó a perder la confianza en su liderazgo y la insatisfacción se extendió rápidamente. Mientras tanto, en Judá, Roboam también se enfrentaba a sus propios desafíos. Gobernar un reino más pequeño, con menos recursos y sin el prestigio de las tribus del norte, era una carga pesada. Roboam había heredado un reino rico y poderoso de su padre Salomón, pero pronto vio cómo esa riqueza se desvanecía. El templo de Jerusalén, que antes atraía a personas de todo el Reino Unido de Israel, ahora solo era visitado por el pueblo de Judá y Benjamín. Con la pérdida de las tribus del norte, la economía de Judá se debilitó y se perdieron importantes rutas comerciales. Para colmo, Roboam no era conocido por ser un líder sabio. Su reinado estuvo marcado por decisiones impopulares, como el aumento de impuestos y la tentativa de gobernar con mano de hierro. Esto provocó revueltas internas y traiciones dentro de su propio gobierno. Algunos de sus consejeros y oficiales más cercanos empezaron a conspirar contra él, minando aún más su autoridad. La inestabilidad política se agravó por las constantes amenazas de invasiones externas. En esa época, otras naciones vecinas, como Egipto y Siria, comenzaron a percibir la debilidad de Israel y Judá. Egipto, por ejemplo, bajo el faraón Sisac, atacó Judá y saqueó Jerusalén, llevándose muchos de los tesoros que Salomón había acumulado. Roboam tuvo que doblegarse ante esta fuerza extranjera, perdiendo no solo riquezas, sino también el respeto de su pueblo. La fragmentación de los dos reinos desató un ciclo de inestabilidad. Ninguno de ellos logró establecer un gobierno fuerte y cohesionado durante mucho tiempo. Las traiciones internas, las luchas por el poder y la constante amenaza de invasión externa hicieron que la vida en Israel y Judá fuera incierta y peligrosa. Reyes fueron derrocados, alianzas se rompieron, y el pueblo, que una vez había sido unido y próspero, ahora vivía en un estado de miedo e inseguridad. Este periodo de fragmentación fue un recordatorio doloroso de cómo la desobediencia a Dios y la falta de unidad pueden llevar a una nación a su declive. Tanto Roboam como Jeroboam, al apartarse de los caminos de Dios, abrieron las puertas a la inestabilidad y al caos. Los reinos que en un tiempo fueron poderosos y respetados, ahora estaban en ruinas, intentando desesperadamente sobrevivir en medio del caos que ellos mismos habían creado. Tras la división del reino de Israel, la fragmentación espiritual era inevitable. Roboam mantuvo el templo en Jerusalén como centro de culto a Dios, pero tuvo que enfrentarse al descontento del pueblo. En el norte, Jeroboam, temiendo perder el control, estableció santuarios alternativos con becerros de oro, llevando a Israel a la idolatría. Esto causó un distanciamiento de Dios en ambos reinos, con prácticas religiosas corrompidas y corazones alejados. A pesar de las advertencias de los profetas, la idolatría se arraigó, provocando consecuencias devastadoras. Israel fue conquistado por Asiria y, más tarde, Judá cayó ante Babilonia, demostrando que el alejamiento de Dios traería la ruina de ambos reinos. La historia de Roboam y Jeroboam nos enseña poderosas lecciones sobre las consecuencias de decisiones mal tomadas. Roboam, al rechazar consejos sabios y actuar con arrogancia, y Jeroboam,
al temer perder el poder y llevar al pueblo a la idolatría, provocaron la división del reino de Israel. Esta ruptura debilitó a ambos reinos, que terminaron cayendo ante enemigos extranjeros. La lección para hoy es clara: los líderes necesitan sabiduría y humildad, y la unidad es esencial para fortalecer a las comunidades. Decisiones basadas en el orgullo y el miedo pueden tener consecuencias devastadoras, afectando a las futuras generaciones. Si te ha gustado este vídeo, te invito a conocer la historia completa de Roboam, que aparece ahora mismo en tu pantalla. Solo tienes que hacer clic para verlo. Nos vemos.